Pues bien, llega la fecha señalada, nos acercamos ese día 10 de agosto, día de San Lorenzo, ese día tan caluroso en nuestra España, y como recuerdo de la inauguración que tuvimos el año pasado de la Casa Museo Pintor Laudelino Pino. Laudelino, buenos días. Buenos días, don Carlos. Un saludo muy cordial y gracias por estar con nosotros. ¿Qué supuso el hacer esa casa, el prepararla, en adecuarla y en soñarla un poco para que eso fuese un museo para la gente que nunca han visto uno? Bueno, lo primero, don Carlos, agradecerle una vez más a usted, un mago de la comunicación y un amigo entrañable, que sea el primer mecenas de este museo gracias a la labor que hace ayudándome siempre, el año pasado, ahora y en cada momento. Así que mi agradecimiento a usted porque esta obra también es suya. Esta obra también es de todos los que han contribuido en ella, empezando por mis padres, que parte del dinero que me dejaron de herencia lo he empleado en eso, siguiendo por mi hermano, que me ha ayudado en todo momento, mis hijos, que han hecho lo mismo, animándome y ayudándome, y todas las gentes del Ateneo de Triana, porque muchas fueron a la inauguración del museo, y también las gentes de mi pueblo, que lo han acogido con todo el cariño, y también las autoridades zamoranas, que asistieron a la inauguración y que me han dado la oportunidad este año, por ejemplo, de exponer en la Iglesia de la Encarnación de Zamora y de dar algunas conferencias. Así que este museo es vuestro, es tuyo, es de los ateneístas, es de la gente de Marquiz y es de todas las personas de muchas partes, de muchos sitios que en todo momento me han ayudado en todo lo que han podido, mucho más de lo que yo esperaba. Gracias a vosotros. Recordamos con cariño aquel día 10, que vinieron desde Sevilla, vinieron de todos los pueblos de España, amigos tuyos, y sobre todo en un salón improvisado, pero con unas características muy adecuadas, de un gran patio de butacas, de teatro. Cuando sentamos, yo recuerdo a Celedonio, a ti y un servidor, pues haciendo un poco de maestro de ceremonia y abriendo ese lugar, porque no por lejos más añorado y no por más esfuerzo mejor terminado, ¿no? Pues sí, don Carlos. Resulta que vivo en una aldea pequeña de la España profunda, casi de la España deshabitada, un poco de la España olvidada. Y creo que los que hemos nacido allí, los que somos hijos de la tierra, tenemos la obligación ética de si podemos hacer algo por esa España que nos vio nacer y crecer, debemos hacerlo. Entonces, este museo humilde, pero puede ser un punto de referencia, porque allí hay cuadros, hay copias de grandes autores, hay personas que nunca han ido a la National Gallery de Londres y allí verán la copia de la Venus de Velázquez, que no han ido al Louvre y verán la copia de Gioconda, que no han ido a Florencia y verán la copia de Botticelli, o de la Sistina Creación de Adán, de Botticelli concretamente, Venus saliendo a las aguas y la primavera. Entonces, es un revulsivo para personas, centros de mayores, de Carvajales o de Alcañices, que el día que visitan el museo, como el año pasado, entraban a la expectativa y salían contentos porque habían echado un día diferente, porque habían estado en buena compañía, porque habían oído hablar de cultura, de cuadros, de imágenes que después completábamos con un refresco. Entonces todos vosotros, ellos con su asistencia, habéis hecho casi un pequeño milagro, porque es difícil en la España olvidada que se den estas situaciones. Aquello no es inversión económica, me hubiera sido más fácil a lo mejor comprar un piso en la playa con ese dinero, pero yo quería que el dinero quedara donde mis padres lo habían sudado. Y eso la gente ha sabido agradecerlo. Y después teniendo gigantes como Carlos Valera en la comunicación, que se ha ocupado de difundirlo a los cuatro vientos, como solo tú sabes hacerlo, pues claro, eso ha funcionado. La gente estuvo contenta, fue feliz. Tuvimos la suerte de tener un completo, vino desde don Rafael Díaz Cudero, notario de Sevilla, de la de verdad, de las notarías, y muchos amigos que te queremos, compartimos contigo tus sueños y que vemos también tu evolución, ¿no? Porque en 40 años has tocado todo, has tocado, yo creo, la vanguardia, el abstracto, el realismo, el hiperrealismo,
el que está folcado últimamente, sobre todo la espátula, ¿no? Que también es muy definida en los campos de Zamora, en los campos de Castilla. Y sobre todo, lo que más me gustó del acto, aparte de lo que se habló allí, de parte de un gran político que estuvo allí con nosotros, que fue santo y seña de ese lugar, y que explicaba la importancia que tenía ese museo. Era poner un punto en Google para que gente se piense de que hay un museo dentro de Marqués de Alba, ¿no? En un sitio tan inesperado como profundo. Sí, es curioso. Gracias a los tiempos modernos, las comunicaciones te ponen en todos los sitios. Y siendo Marquí lo pequeñito que es, puede aparecer en Nueva York. ¿Por qué? Porque puede aparecer en Google o en Facebook. Tú pones Museo Marqués de Alba y entras en ese recinto. Entonces, gracias a las técnicas modernas, de las que tú sabes mucho, incluso la inteligencia artificial, pues te pueden poner en el mundo, aunque sea el último rincón. Yo me sentí enormemente apoyado por amigos como Cristóbal, Ramón, Melchor, o sea, Isidoro, gente entrañable, que nos conocemos como contigo desde hace 30 o 40 años, y que estuvieron ahí en todo momento. Tuvisteis mucho mérito los sevillanos, hacer 600 kilómetros con todo el calor que hacía, para presentaros allí en el último rincón de Castilla. Mi gratitud estará siempre con vosotros. Oye, tú que viviste de cerca, los abuelos de Cargajares, allá al lado, ¿qué decían cuando subían esas escaleras y veían una galería de verdad al uso como nunca la habían visto? Pues mira, resulta que algunos tenían ya 90 y tantos años, de la edad de mi padre y mi madre, conocieron a mi padre y mi madre y entraban a la expectativa. Tanto es así que me dijo la directora, algunos no querían venir, pero resulta que ahora están encantados cuando están saliendo. Así que fue un punto de inflexión para esas gentes, que es un día tras otro en un centro de mayores, que es un día que todos son iguales, y que salieran yo lo notaba en las caras, ¿no? Yo empecé recordándoles viejos tiempos de cuando mi padre y mi madre los conocían muy bien, y salían con la satisfacción personal de haber pasado una tarde diferente, de haber visto cosas diferentes. Alguien le había hablado de la Gioconda, o de la Venus de Milo, o de los borrachos. La mayor satisfacción era esa cara de esas gentes, porque para ellos era un día distinto. No eran unas horas más que habían pasado en su centro. Eran una visita cultural, como es natural, gratuita, faltaría más, pero además salían agradecidos. Es que yo lo notaba, salían contentos, salían felices. Ese fue, creo, el mejor premio. Mira, el día de la inauguración, en un pueblo de 47 habitantes, pasaron 320 personas, las contó Melchor, por el museo. Había gente, cuando el cura lo bendijo, había gente arriba, abajo en el salón, en el patio y hasta en la calle. Bueno, a mí me abrazasteis con el corazón, con esa actitud vuestra, ¿no? Yo quedé más feliz, me hubiera gustado que mis padres hubieran visto eso. Lovelino, la casa tiene dos entradas, una por la parte, digamos, que da hacia el campo y la otra que da un poco a la ciudad, ¿no? Se sube y se baja de una comodidad impresionante, es decir, que sube las escaleras pero después sale a la calle sin darte cuenta. Sí, efectivamente, como está en dos planos. Es que yo aproveché diferentes sitios de la casa, ¿no? Arriba estaba el pajar que daba a la otra calle, abajo estaba el corral, lo de las vacas y eso, y aproveché los dos planos. Entonces puedes perfectamente entrar por un sitio y salir por otro. Además, esa casa, yo que me habéis acogido también en Andalucía, yo quería que fuera también un trocito de Andalucía. Por eso los colores son blanco y albero y azulejo sevillano. Para que hubiera en Castilla esa alegría de vivir que tenéis en Andalucía, esos colores luminosos, ese albero, ese blanco, ese azulejado. Yo quería que en Castilla hubiera un poco de Andalucía, por lo bien que siempre me habéis acogido. Otra parte fue la familia, bueno, apoyando y sobre todo guisando ese gran cabrito que tuviste el honor de servirlo para todos los comensales. En el mismo sitio, además que cambiaríamos las sillas y pusimos las mesas por medio y llevábamos, recuerda bien de Pepe, que nos baila por sevillana y que nos canta, sí, ¿no? Sí. La mujer, otros amigos también que vinieron. Total, estábamos casi 50 o 60 personas sí, sí. En el salón. Creo que también es un acierto
a una posteridad, cuando ya no estemos aquí, dejar tu casa amueblada, es decir, que eso va a permanecer, porque hay muchos pintores que cuando terminan dejan sus estudios y se quedan todos uno detrás de otro durmiendo. Aquí son visibles durante toda la vida, ¿no? Sí, yo creo que eso, después cuando yo no esté, ahí quedará para los hijos. Mis hijos tuvieron una actitud muy positiva. O sea, los hijos y las parejas, ese día yo no sé si lavaron 500 vasos y 500 platos, se arremangaron diciendo, este es el proyecto de mi padre, hay que estar con él a piñón. Y la verdad que todo salió como sobre rueda. O sea, ahí todos disteis lo mejor de vosotros mismos y mucho, no se os muchísimo más de lo que se os podía pedir. O sea, ibais por delante. Vosotros hicisteis ese milagro. Creo que era la ilusión tuya acompañada de tu familia, que son que es la que tú escoges, no la que Dios te da, sino que uno tiene una familia dada y otra heredada, ¿no? Primero tú tienes una que lo haces con él, ¿no? Efectivamente. Vosotros fuisteis ese día esa familia enorme que tuve suerte de compartir. Vamos a hablar un poco también de aparte de los vasos y de los platos que tuvieron a bien, que no faltara nada en ese ágape de mediodía. Hablamos un poco también de que este año también se inaugurará con la Santa Misa, que la haremos en la pequeña iglesia, donde las campanas se tocan a mano todavía, ¿no? Ahí estáis invitados. Si os gusta repicar las campanas, ahí estáis invitados. Por supuesto, habrá, como siempre, elegiré yo un buen cabrito para mis amigos, para mi gente, para eso, para brindar. Y nada, esa aldeita está abierta para vosotros. Y quería todos los años, de alguna forma, este año, por ejemplo, a los centros de mayores le prepararé una chocolatada. A las gentes del pueblo, que el segundo día es la misa de difuntos, en honor a mis padres daré una limonada para el pueblo. Estas cosas que se hacían antes. Tú sabes que antes, en las bodas de los pueblos, se mataba un cabrito, se mataba un ternero, y medio pueblo era familiar, y después traían baile y bailaba todo el pueblo. Y había un punto de común unión, no pasaba nada en todo el año, y ese día que alguien se casaba, cuando un niño se bautizaba, se tiraban confites los padrinos. Entonces, tú has hablado muchas veces de que la soledad puede ser uno de los males del futuro, sobre todo para gente mayor, y sobre todo en esos pueblos vive gente mayor, bastante aislada, que los hijos por necesidad de trabajo están en Madrid, en Barcelona, en Bilbao. Entonces, yo creo que es hacer la familia grande de una comunidad, de un pueblo, donde no pasa nada y un día se celebra. Entonces, celebrar con esa alegría por los que estamos allí, por los que están fuera y por los que se han ido, es un punto que nos une incluso a nuestros ancestros. Y es una forma de enseñarle a nuestros hijos esos valores de familia, de comunidad, de pueblo, de gente avenida que intenta hermanarse de alguna forma, por lo menos esos días de fiesta. Vienen de todos los sitios, los hijos de los que vivían en el pueblo, los nietos. Y en fin, de hecho se hace comida de todo el pueblo, en común. Se hacen 2 comidas. Y da gusto porque esos pueblos iban muriendo y que por lo menos esos días se junten allí 100, 200 personas, pues la verdad que es un privilegio, porque no morirían de todo. ¿Cuál es el pueblo donde fuimos a degustar un cochino que le habían puesto también asado, no te acuerdas? Sí, Ferreruela. Ferreruela. Sí. Es curioso cómo esos lugares deben ser visitados, porque la casilla profunda, esa casilla donde el sol se come prácticamente el pasto y lo pone amarillento continuamente, es un lugar de grandes soledades, porque el gran pastor, como era el padre de Isidoro, tenía a bien ser el depositario de todas las reses que había alrededor, sí, porque había una cosa que era la vida de trashumante, que era para llevar los ganados de un punto a otro, y a través de las veredas de carne, pues que comieron todo el forraje que había, que eso evitaba también incendios. Es decir, había una España realmente importante. Pero háblanos de esos pueblos alrededor. ¿Cómo se hacía la vida en aquel tiempo, donde estabais todavía allí y no huisteis tan rápido hasta que tuvisteis un poco de formación? En esos pueblos, Carlos, la vida era dura, porque no había maquinaria. Por ejemplo, arar se araba con vacas. Yo recuerdo a mi padre, después ya compró un tractor,
a los 50 y tantos años, pero se araba con vaca, era muy dura. Segar se segaba con hoz. Todo el día agachado con la hoz en el campo, pisando piedras, te dolían los riñones. Después la era donde se trillaba, se limpiaba la paja. Era un trabajo duro, pero es curioso cómo las familias, tú tenías un barco que era seguro, que era tu familia, donde el trabajo duro, la honradez, la unidad, el quererte, saber que estaba ahí para toda tu familia. Tú no protestabas, porque todo el mundo en el pueblo, al fin y al cabo, casi hacía lo mismo. Todos iban a segar, todos iban a trillar, iban a arar. Y entonces yo conocí el primer cuarto de baño a los 12 años, porque no había agua corriente. Pero bueno, dirá, entonces la infancia, bueno, pues mira, no teníamos juegos, pero los inventábamos. Y como todos teníamos las mismas carencias, parece que no había más allá. Y yo conocí el mar a los 21 años. Entonces no había conocido el mar, pues no sabía la grandeza del mar. Pero ese punto de familia que te protegía y que te ayudaba, la honradez era el mejor traje. Solo tenías un traje para el día de la fiesta, el 14 y el 15 de septiembre entonces, pero el traje de la honradez lo llevaba siempre planchado. Tenía una cosa clara los habitantes de aquella época, que era que había que estar preparados para huir, en el mejor sentido de la palabra, para una proyección posterior, porque allí ya no había vida nada más que la que veía ahí, ¿no? Claro, efectivamente, había esa vida y muy dura. Entonces la generación de mis padres estaba allí. La generación siguiente, en mi pueblo, por ejemplo, hubo muchos policías, maestros o monjas, y la generación siguiente de mis hijos ya han hecho abogados, ingenieros, economistas. O sea, que ha ido increciendo, porque allí lo que sí teníamos claro era que las cosas se consiguen a base de trabajar. A base de trabajar y a base de esfuerzo. Y entonces, esos eran los valores. Mi abuela siempre me decía, hijo, que nunca te dejen la puerta cerrada. La conducta vale más que el dinero, me decía mi abuela, que ni pudo ir a la escuela, en su pueblo no había escuela. Entonces, había valores, había pobreza, pero había dignidad. Y había una unidad familiar que estaba a prueba de bomba, por encima de todo. Tú entonces a un niño le decías, oye, que el tío Pepe dejó aquí la gallata, llévala a su casa. El niño no te contestaba. El niño cogía y le llevaba la gallata al tío Pepe. Cuando moría alguien, todos rezaban la noche anterior velando en la casa. Y todos acompañaban al cementerio. O sea, había una vecindad. Aquí en Sevilla lo hacéis incluso más bonito, con las hermandades. Y claro, estamos hablando de otro tema. Pero allí que eran tan pequeños, esa vecindad, esos vecinos que estaban para todo. O sea, si tú un día amasabas para matar los cochinos el día de la matanza, mi padre llamaba a mi tío Santiago para que le ayudara o sea, había un punto de unión que a veces se echa de menos ahora en estos tiempos modernos, y siendo más pobres. O sea, económicamente éramos mucho más pobres, teníamos muchas más necesidades. En mi casa de pequeño no había radiadores ni calefacción. Pero eso sí, la familia estaba más unida que nunca. El pueblo se va cada día siendo mayor. Los que estaban allí, pues prácticamente tienen 90, 95 tantos años, que son los supervivientes que quedan de aquella época de tu padre y de tu madre. Y muchas casas vacías que no se han arreglado porque vale más arreglarlas que lo que vale hacerlas. Sí. ¿Qué futuro tiene Marquís en un momento determinado, ¿no? Porque yo creo que a menos que toque un sentimiento rural, que se pueda hacer cosas, creo que se deberían rehabilitar esas casas, ¿no? Sí, has tocado el punto clave, y es la gran pregunta de la España vaciada. Yo creo que tendrán que reinventarse o mueren. Lo que tú dices muy bien es la generación que tiene ahora 70, 80, 90. Entonces, cuando no está esa generación, ¿qué pasa? Tendrán que reinventarse, tendrán que hacer algo, tendrán que hacer cosas. Y si es posible, cosas que no perjudiquen el medio ambiente. Ahora, por ejemplo, se han puesto molinos, se quieren hacer placas solares, alguna casa rural. Bueno, lo del museo es una pequeñez, pero bueno, no contamina y es cultura. Entonces, cada uno de los que somos de allí debíamos poner un granito de arena para reivindicar que eso no muera del todo. No sé, casas rurales, turismo rural,
Si en cada pueblo hubiera, por ejemplo, una casa rural, en una que tuviera caballo, en otro paseos en bici, en otro viajes a los Arribes del Duero, en otro al lago de Sanabria, pues a lo mejor por ahí podía haber algo de vida, porque el asunto es que siga con vida. Al fin y al cabo el objetivo es que siga con vida. Y lo tiene difícil, pero bueno, yo creo que tienen que aprender a reinventarse de alguna forma, cada uno como sepa, como pueda. Hay una fórmula quizá de las casas rurales que se alquilan, el tema, por otro lado, de hacer una gran piscina, que la gente pueda disfrutar también del sol y del agua, tener una gastronomía espléndida. Estáis rodeados de Puebla, 3-4 kilómetros como Sevilla, San Juan de la Farache, Coria, Puebla, todo está pegado uno a otro, ¿no? Y vosotros también tenéis esa cualidad de que todo está muy cercano, ¿no? Y de hecho, vosotros íbamos ya a los pueblos andando, ¿no? Sí, claro, íbamos a la fiesta andando. Y tiene sus ventajas, verás. Si tú quieres tranquilidad, si tú quieres aislarte del mundo una semana, si tú quieres buena gastronomía, si tú quieres cosas, un pinchito en Carvajales te vale 1,50 y es carne buena de ternera de San Vitero. De modo que no hablo de vivir allí, pero si tú vas con tu mujer con esperanza y dices, quiero una semana tranquilo, precio fantástico, y hago 3 visitas, a la bodega de Toro, a Arribes del Duero, al lago de Puebla de Sanabria, a ver la feria medieval, pues es un sitio muy bueno para pasar una semana con temperatura agradable. Las casas allí se venden por nada y menos. Hay algunos de Madrid o de otro sitio que dicen, compro allí una casa que es muy barata y cuando quiera voy allí una semana, 10 días y estoy más tranquilo que la mar. Pues bueno, también es una forma. El caso es que vaya gente y que se rehabiliten algunas, ¿no? Vamos a seguir hablando un poco del museo, como punto y seguido de la conversación. Este año está también preparando una serie de exposiciones, más aquí en Sevilla, en el Mercantil, ¿no? A corto plazo, pasados ya los sectores del verano. ¿Y qué vas a llevar allí, Pina? Mira, yo quiero, Carlos, que el museo sea algo vivo. Entonces, todos los años quiero que haya cosas nuevas. A nivel de información, pues tú eres un mecenas porque vas a aportar cosas nuevas. Es como, parece mentira, es como luchas por el museo más que si fuera tuyo, o sea, con más amor propio, o sea, es tuyo, por supuesto. Habrá siempre piezas nuevas. Por ejemplo, este año Fernando me ha regalado una cabeza de toro disecado tal que irá al museo. Yo en escayola y después barnizaré unas manos unidas, llevaré cuadros nuevos, potenciaré, informaré de algunas visitas. En la exposición que tengo en Zamora, en la Iglesia de Encarnación, en los carteles, en los catálogos y en el libreto que tú me has hecho, irá la información del museo. Seguramente también exponga en Alcañices, que es un partido judicial de allí, que no pasa nada nunca y me han ofrecido una iglesia para exponer. Aquí en Sevilla, el 30 de octubre a las 8 de la tarde, en la calle Sierpes, en el Mercantil, inauguraré exposición. Y yo pasaré los próximos 2 meses como un retiro, como los monjes que se van a una zona. Yo allí estoy tranquilo, estoy con mi hermano y su mujer y tal, y estaré trabajando tranquilo, sereno. Es curioso, ¿no? Por ejemplo, cómo es Andalucía y cómo es Castilla. Y las dos son ricas, pero con diferentes matices. Lorca no podría ser castellano, tendría que ser andaluz. Y San Juan de la Cruz, pues tiene que ser castellano. Entonces allí es como si el mundo se viera de otra forma. Un Delibes o una Teresa tienen que ser castellanos. Y pues, Alexandre o Juan Ramón o Lorca tienen que ser andaluces. Entonces, bueno, es otra forma de ver la vida, ¿no? Castilla, que ahora partimos en tiempos de Reyes Católicos, fue lo que fue. Vendíamos hasta lana a Londres, a Inglaterra, pues ahora se ha quedado atrás. Y entonces, pues cualquier castellano de bien tendrá que apurar para que eso no se muera. Entonces, bueno, los que somos de allí, que nos salieron los dientes, amando como yo amo a Andalucía por encima de todo, pues lo que podamos hacer por ella, por Castilla, tenemos que hacerlo. Para finalizar esta entrevista, hablan un poco de Zamora capital, la belleza de una ciudad castellana muy pequeña, llena de iglesias, llena de contenido, todo a mano, y prácticamente la cruzas en 20 minutos, estás de punta a punta con un parador excepcional que tenéis, unas
iglesia extraordinaria, donde del románico pasando al plateresco tenéis absolutamente de todo, ¿no? ¿Por Sí. qué hay que ir a Zamora? Mira, Zamora es pequeña, pero es coqueta. La primera ventaja, como bien dices, es que se anda. Es cómoda. Se anda de un lado a otro. Después, en general, los precios y eso suelen ser más bajos. Y después, a nivel de turismo, la catedral, que es la más pequeña de todas las catedrales castellanas, pero es muy bonita. Después tiene 22 iglesias románicas. La Magdalena, San Cipriano, San Román, cada una en su estilo, pequeñas, visitables. Tiene buena gastronomía en su línea. Los quesos zamoranos son de lo mejor de España. Los vinos de Ribera de Duero de Toro son de lo mejor de España. Y es una ciudad coqueta, románica, para visitar y estar un par de días. En 2 días se visita, como es lógico. Tiene arte modernista en la calle principal de Santa Clara del siglo XIX. El parador también es magnífico. De modo que yo invito a todos que, como no podía ser de otra forma, que visitéis Zamora. Es pequeña, pero bueno, a mí me dicen, pues estuve 2 días en Zamora y me gustó. Yo eso se lo agradezco en el alma a los que me lo Y dicen. buena pastelería, Sí, y efectivamente. buena gente, porque el castellano, entre comillas, el 99,99 son muy buena gente, muy buenos anfitriones y muy cariñosos y muy respetuosos. Sí, el castellano es más seco al principio, es más reacio hasta que no te conoce, pero después si te ofreces su amistad, que ya te has un poco estudiado, yo creo que es gente de fiar. Hay de todo, como en todos los lados, ¿no? Pero el castellano, si te da la mano firme, no es en el primer momento, pero cuando te la da, en muchos casos te ofrece su casa. O sea, tú vas a los pueblos de Zamora y el primer día, un tío nuevo en el pueblo, ¿quién es? Pero al tercer día, si te abren sus puertas, te dice, ven a comer conmigo que tengo un cocido. Oye, y hablamos un poco de tu hermano, que es el alcalde del pueblo, no porque sea tu hermano, sino porque además estaba tan orgulloso de que había conseguido poner una serie de farolas en una avenida que nunca la tuvo en tantos años, ¿no? Mi hermano ha tenido todo el arte, porque fíjate, él fue policía y lo eligieron alcalde. Allí en los pueblos se vota a la persona. Sí. Es alcalde de 4 pueblos. Siendo pueblos pequeños, había dinero en caja. Y de mi hermano, pues voy a fundirlo, en el buen sentido. Y entonces ha hecho una serie de mejoras. Farolas, banco, tramo de carretera cortos para asfaltar, ampliación del ayuntamiento, del cementerio, mejores fiestas. Entonces, la verdad es que hacer algunos parques. Entonces, la verdad es que la gente está muy contenta porque él ha dicho, mira, el dinero que había, que yo hago cosas, que no quede aquí porque vete tú a saber en el futuro. En cada farola, cada banco, cada fuente. Entonces, la verdad es que ha hecho un trabajo que yo ni me lo esperaba. La gente lo quiere y dice, coño, menos mal, tenemos alcalde. Y yo estoy muy feliz de que mi hermano se ocupe de esas cosas, ¿no? Mi hermano va a Zamora y habla con el presidente de la Diputación y dice, oye, los pueblos míos son pequeños, pero quiero esto y esto y esto. Y es como otra dimensión. Yo no me esperaba eso de mi hermano, así que yo estoy más feliz que una perdida de que mi hermano esté ocupado en esas cosas.